Con más de 125 mil millones de dólares generados en ventas de consolas y juegos portátiles, Nintendo no solo revolucionó la forma de jugar, sino que construyó un imperio global a partir de un pasatiempo. Pero este reinado no se forjó sobre éxitos instantáneos, sino en una travesía marcada por el ingenio, el riesgo, fracasos estrepitosos y una sorprendente capacidad para aprender, adaptarse y resurgir. Todo comenzó en un lugar inesperado. Un tren bala en Japón. Gunpei Yokoi, un veterano ingeniero de Nintendo, observó a un hombre de negocios que, para matar el tiempo, jugaba absorto con los botones de su calculadora. De esta escena mundana brotó una chispa de genialidad. ¿Y si se pudiera ofrecer un entretenimiento electrónico, pequeño y lo suficientemente personal como para llevarlo en el bolsillo? Así, en 1980 nació la Game & Watch. Su nombre era un reflejo literal de su función. Ofrecía un único juego y un reloj en una modesta pantalla LCD. No era un sistema complejo, sino un dispositivo dedicado y simple. Para añadir valor y rejugabilidad, la mayoría de los títulos incluían dos modos de dificultad: Game A para principiantes y Game B, una versión más rápida y desafiante. Nintendo explotó diversos desafíos, incluyendo una innovadora versión de doble pantalla con un diseño plegable, un concepto que, sin saberlo, estaba plantado para cosechar décadas más tarde. Hasta 1991 se lanzaron cerca de 60 modelos y con 43.4 millones de unidades vendidas, la Game & Watch se convirtió en el primer gran pilar del futuro imperio portátil de Nintendo, demostrando que el hambre por los videojuegos no conocía fronteras físicas. El verdadero punto de inflexión llegó en 1989. Nintendo decidió que ofrecer un solo juego por dispositivo ya no era suficiente. El siguiente paso era crear una plataforma. Así nació la Game Boy. Su concepto era revolucionario: cartuchos intercambiables. Ya no se compraba un aparato nuevo para una experiencia nueva, sino que un solo dispositivo abría la puerta a una biblioteca infinita de mundos. La Game Boy no era la consola más potente ni la que tenía la pantalla más avanzada. Su pantalla monocromática de tonos verdes era modesta, pero era virtualmente indestructible. Su batería duraba una eternidad, y lo más importante, tenía un catálogo de juegos legendario. Títulos como Tetris, Super Mario Land y crucialmente Pokémon Edición Roja y Azul la catapultaron a un estatus muy icónico. Su éxito fue tan colosal que incluso viajó al espacio en 1993, en manos del cosmonauta Alexander Serebrov. Nintendo refinó la idea con la Game Boy Pocket en 1996. Más pequeña y con una pantalla en blanco y negro más nítida. Y luego, en 1998, dio el salto definitivo con la Game Boy Color. Esta última no solo trajo una paleta de colores vibrante a los juegos, sino que mantuvo la compatibilidad con los cartuchos antiguos, una decisión brillante que respetaba la inversión de sus jugadores. En conjunto, la familia Game Boy vendió la asombrosa cifra de 118.7 millones de unidades, consolidando a Nintendo como el rey indiscutible del juego portátil. Sin embargo, toda gran historia de éxito tiene sus tropiezos, y el de Nintendo fue monumental. En 1995, en un exceso de ambición tecnológica, la compañía lanzó la Virtual Boy. Fue un fracaso comercial y críticos sin paliativos. Prometía una experiencia de realidad virtual 3D, pero la realidad era un dispositivo aparatoso en el que el jugador debía meter la cabeza, anclado por cables y nada portátil. La tecnología, lejos de ser inmersiva, era una novedad que cansaba. Los gráficos no eran a todo color, sino una extraña y agresiva combinación de rojo y negro que, según reportes, provocaba mareos y dolores de cabeza a los usuarios. Con apenas 770,000 unidades vendidas, la Virtual Boy se convirtió en una mancha en el historial de Nintendo. Una dolorosa lección sobre la importancia de la comodidad y la jugabilidad por encima de la pura ostentación tecnológica. De las cenizas de este fracaso, Nintendo resurgió con más fuerza y enfoque. La compañía aprendió que su fortaleza no residía en promesas tecnológicas vacías, sino en ofrecer experiencias de juego sólidas y accesibles. En 2001, lanzó la Game Boy Advance. Esta consola era la evolución natural y lógica de la línea Game Boy,
pero con un salto de potencia significativo, comparable al de la consola de sobremesa Super Nintendo. Esto significaba que ahora era posible jugar a clásicos épicos como The Legend of Zelda, A Link to the Past, en cualquier lugar. Aunque su pantalla inicial fue criticada por ser demasiado oscura, Nintendo escuchó y respondió. En 2013, la Game Boy Advance SP no solo solucionó el problema con una pantalla iluminada, sino que reintrodujo el popular diseño plegable de las antiguas Game & Watch, y por primera vez incluyó una batería recargable. La familia Advance vendió más de 81.5 millones de unidades, demostrando que Nintendo había recuperado el rumbo y su conexión con los jugadores. El verdadero golpe maestro, la jugada que redefiniría el juego portátil para siempre, llegó en 2004 con la Nintendo DS. Su nombre, que significa Dual Screen, era toda una declaración de intenciones. La consola presentaba un diseño plegable con dos pantallas, siendo la inferior táctil. Esta configuración, junto a un micrófono y conexión Wi-Fi, no era una simple mejora, sino una invitación a la creatividad. Desarrolladores de todo el mundo crearon experiencias que antes eran impensables, con juegos como Nintendogs, que utilizaba la pantalla táctil y el micrófono para interactuar con cachorros virtuales, o Brain Age, que proponía ejercicios mentales. La DS se enfrentó a un competidor formidable, la PlayStation Portable, de Sony, que apostaba por la potencia gráfica. Pero mientras la PSP vendía unos impresionantes 82 millones de unidades, la DS, con su enfoque e innovación jugable, la superó de manera aplastante, convirtiéndose en la consola portátil más vendida de todos los tiempos, con más de 154 millones de unidades. Fue la prueba definitiva de que la forma de jugar era más importante que la fidelidad gráfica. Continuando su racha de innovación, Nintendo presentó en 2011 la Nintendo 3DS. Llevó el concepto de la doble pantalla un paso más allá, dotando a la pantalla superior de la capacidad de generar gráficos 3D, autoestereoscópicos, es decir, sin necesidad de gafas especiales. Fue otra apuesta arriesgada que, aunque no fue del agrado de todos, demostró una vez más que Nintendo no temía experimentar. La compañía fue lo suficientemente astuta como para lanzar modelos alternativos como la 2DS, más económica y sin la función 3D, ampliando así su mercado. La familia 3DS, con sus diversas iteraciones, vendió más de 75.8 millones de unidades. Finalmente, esta larga evolución nos lleva a la Nintendo Switch en 2017. La Switch no es solo una consola portátil, es la culminación de todo lo que Nintendo aprendió en su viaje. Es una consola híbrida que borra la línea entre el juego doméstico y el portátil. Se puede conectar al televisor para una experiencia tradicional o extraerla de su base para continuar la partida en cualquier lugar. Es la materialización del sueño que comenzó con Gunpei Yokoi en aquel tren. Un entretenimiento profundo y sin concesiones, libre de ataduras. El viaje de Nintendo, desde la simplicidad de la Game & Watch hasta la revolución híbrida de la Switch. Es una poderosa lección de resiliencia. Es la historia de cómo una empresa superó sus propios errores, escuchó a su audiencia y, en lugar de seguir las tendencias, se dedicó a crearlas, asegurando que la magia de jugar quepa, literalmente, en la palma de nuestra mano.